Estamos, José, en una situación dramática. Somos uno de los países más afectados en la relación de infectados, en la relación de fallecidos, en relación a nuestra población. Y sin embargo, estamos tarde en el tema de las vacunas. ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países para resolver el problema del abastecimiento de vacunas? Sí, bueno, la experiencia que tenemos en Estados Unidos es básicamente trabajar con el abastecimiento de vacunas desde una época muy anterior. Recordemos que Estados Unidos inició prácticamente esta inversión de riesgo con laboratorios que estaban elaborando las vacunas al inicio de la pandemia. Es por eso que tuvimos probablemente uno de los primeros países que tuvo la disponibilidad de vacunas con resultados de fase 3 de los ensayos clínicos. Yo creo que al momento en Estados Unidos se está haciendo, por ejemplo, una compra masiva de vacunas y se está haciendo uso no de la empresa privada, pero no para la compra de vacunas, sino para la distribución, ya que sabemos que la velocidad de distribución es un factor clave para evitar hospitalizaciones y mortalidad a largo plazo y a mediano plazo. Así que yo creo que en este momento tenemos que tener la ayuda de tanto el sector privado como el sector público, pero básicamente en Estados Unidos se está enfocando a lo que es la distribución, haciendo uso de estos dos sectores. Claro, para resolver, José, los problemas logísticos, digamos. Exacto. Es decir, para que para que la distancia que haya entre el momento en que recibes la vacuna a que esté aplicada se acorte lo más que sea posible. Y para eso tienes que recurrir a la logística y a la capacidad, digamos, práctica de las empresas privadas. Sí, al momento estamos haciendo uso de las cadenas farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, como son Publix, CVS, Walgreens, y ellos se están encargando de descentralizar este proceso, porque nuevamente necesitamos llegar a sitios donde el Estado posiblemente no llegue en su totalidad, y la empresa privada fácilmente lo puede hacer. Y en el otro tema, en el de la importación de vacunas, es decir, entiendo que la negociación para la adquisición de vacunas ha sido una tratativa entre estados, entre gobiernos y los laboratorios. Pero ¿qué posibilidad hay que intervenga no solo la empresa privada, sino autoridades gubernamentales de menor rango, es decir, gobiernos regionales o municipios, como en el caso del Perú? ¿En alguna parte está ocurriendo esto en este momento? De forma concreta no ocurre eso en este momento. Existen algunos países que han anunciado que están abiertos a esta consideración, y estoy hablando de países como India, Pakistán, Indonesia. A nivel latino tal vez podemos mencionar el caso de Ecuador, que ha puesto esto a consideración, pero de forma concreta no se está realizando en este momento. Es decir, que en la negociación tiene que intervenir el laboratorio y el gobierno. Pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado en el caso del Perú? Yo acabo de mostrar con indignación un contrato que José tenía meses en discusión y que nos daba la posibilidad de tener 9.900.000 dosis de vacunas a $12 cada una, de Pfizer. Y el contrato se postergó y recién cuando ha entrado Sagasti han logrado un contrato que incluso ha podido hasta mejorar. Ya no eran 10, sino 20 millones de dosis. El problema es que tenemos ahora el contrato, pero no tenemos la vacuna, porque llegamos tarde a la fila. ¿Cómo podemos resolver ese problema, José? De tener las vacunas, no solo el contrato en la mano. Sí, en realidad yo creo que se tienen que hacer negociaciones de forma simultánea. Por la información que tenemos, el gobierno se está encargando de esto, ya que se está haciendo también negociaciones con otros laboratorios, Johnson & Johnson, Sputnik, Pfizer, tal vez considerar Moderna, y también esperar que este mecanismo de COVAX pueda también ofrecer las vacunas a países del tercer mundo, a países en vías de desarrollo, uno de ellos el Perú. Así que yo creo que se tiene que hacer negociaciones simultáneas, no con uno, sino con múltiples laboratorios. Con todos los laboratorios. Con todos los que fuesen posible, exactamente. Hace poco aquí se ha aprobado ya el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson, y recordemos que es una de las vacunas cuyo ensayo clínico también se desarrolló en el Perú. Así que contamos con información de participantes peruanos y sabemos que funciona también en esta población. Así que yo creo que sería una muy buena opción y que el Estado debería poner mayor esfuerzo en también hacer un contrato concreto con esta compañía farmacéutica. Ahora, en los Emiratos Árabes Unidos, en Israel y en algunos otros países están llegando a lo que ustedes denominan la inmunidad de rebaño, es decir, han logrado vacunar por encima del 70% de su población o van camino a ello.
pero tienen más vacunas de las que necesitan. Es decir, hicieron lo que nosotros no hicimos, o lo que no hicieron nuestras autoridades, que fue firmar los contratos en el momento debido. No es posible, y nosotros lo hemos planteado insistentemente, introducir en esta negociación al Estado peruano con los laboratorios a otros estados que tienen, digamos, más vacunas de las que requieren y hacer una especie de triangulación para tener antes las vacunas que necesitamos. Bueno, yo creo que la posibilidad existe y todo, bueno, todo es simplemente conversar y hacer estas coordinaciones entre gobiernos, entre embajadas y bueno, los diplomáticos tal vez interceder para que esto podría ser una posibilidad. Al momento, la información que tenemos, esto no se ha dado al nivel del mundo, todavía esta posibilidad no existe, pero yo creo que se podría intentar y básicamente hacer uso de este exceso de vacunas de esos países del primer mundo. Es una posibilidad real, digamos. O sea, no tendría por qué haber ningún impedimento legal, me imagino, ¿no? Porque el laboratorio hace el contrato con el país y el país es el que decide cuál es el destino que le da las vacunas. Exacto. Yo desde el punto de vista legal posiblemente no manejo los detalles específicos, pero si todo es transparente y se hace entre gobiernos, no tendría por qué haber ninguna limitante en ese sentido. Ahora, yo quiero aprovechar, José, que estamos conectados contigo para hacerte una interrogante. El señor Juan Quiñones, que era un reconocido dirigente social en Chimbote, participó en la investigación de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos como voluntario. Se aplicó las 2 dosis en los meses de octubre y noviembre del año pasado, pero la primera semana de febrero, el 2 de febrero de este año, fue diagnosticado formalmente como afectado por el coronavirus. Ha pasado ya casi un mes, estamos al borde de cumplir el mes de que esto haya ocurrido y hasta ahora no le dicen a la familia del señor Quiñones si él recibió el placebo o recibió la vacuna. Y a estas alturas resulta sorprendente porque no ha ocurrido lo mismo en otros casos. Entonces eso nos puede llevar a suponer que la vacuna en el caso de él no fue efectiva. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Por qué puede ocurrir que una persona se vacuna e igual se contagia? Sí, hay que recordar que ninguna vacuna al momento tiene una eficacia del 100%. En el mejor de los casos, la vacuna de Moderna y de Pfizer tienen una eficacia aproximadamente del 95%. Posiblemente esta eficacia sea un poco mayor si estamos hablando de casos severos o también para prevenir hospitalizaciones o fallecimientos. No tenemos el dato preciso de Sinopharm porque no tenemos la publicación del ensayo clínico fase 3 de cuánto protege contra los casos severos o contra las hospitalizaciones. Bueno, ellos dicen 79%, ¿no? Y es lo que nosotros hemos aceptado. Sí, 79% eficacia, pero tanto para casos leves, moderados o severos. Ahora, específicamente para casos severos, hospitalizaciones y muerte, no sabemos cuánto esta eficacia, si se mantiene o sería mayor. Pero ¿eso qué quiere decir? Cuando hablamos de ese margen del 20% o el 21% en el caso de la vacuna Sinopharm, ¿qué quiere decir? Que 1 de cada 5 personas que se vacuna podría contagiarse, por hacer un número. Sí, habría que evaluar exactamente. Si tenemos el 90% de eficacia para prevenir hospitalizaciones, quiere decir que existe un porcentaje, aproximadamente el 10%, que todavía podría progresar y hospitalizarse a pesar de recibir la vacuna. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Pero nuevamente, en este caso específico, no sabemos exactamente si la persona recibió placebo o la vacuna. Y si recibió placebo, pues básicamente se comporta como cualquier otra persona que al exponerse a coronavirus puede desarrollar esta enfermedad y complicarse y lamentablemente en este caso fallecer. Claro, pero en este caso del señor Quiñones, los principales interesados en saber si recibió placebo o vacuna deberían ser ellos. Porque si hubiera ocurrido que recibió la vacuna, tienen que analizar cuáles son las causas de su situación. Ahora, lo que nadie entendió es por qué el doctor Germán Málaga, jefe de la investigación, y algunas otras personas más ligadas a él, recibieron 3 dosis. Decidieron aplicarse fuera completamente del protocolo. Pero ¿por qué se pueden aplicar 3 dosis? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Que 2 dosis no son suficientes? Bueno, en realidad existen algunas teorías y se está investigando esto activamente, que posiblemente una dosis adicional, y esto lo está también evaluando Pfizer, que una de las
probabilidades es que con una dosis adicional tengamos un nivel mayor de anticuerpos que nos puedan defender contra nuevas variantes de coronavirus. Pero esto es simplemente una hipótesis que tiene que ser probada por un ensayo clínico y un protocolo documentado y aprobado por los Institutos Nacionales de Salud de cada país. Colocarse una vacuna con simplemente para comprobar un beneficio teórico sin un protocolo de respaldo es completamente irregular y eso no se debería aceptar y básicamente no tiene ningún sentido. ¿Y cuál ha sido el impacto, José, que ha tenido en la comunidad científica y médica internacional el escándalo que ha habido alrededor de las vacunas? Es decir, que mientras en el Perú se estaba participando en un proceso de investigación para validar la eficiencia de una vacuna, las personas ligadas a la investigación, funcionarios públicos que estaban negociando los contratos, se vacunaron con una vacuna que no tenía todavía digamos, la autorización para ser usada. Sí, bueno, lamentablemente ha sido muy mal visto a nivel tanto, bueno, internacional aquí en Estados Unidos. También se produjo muchos comentarios a nivel científico y también a nivel de la prensa, ya que cadenas internacionales como CNN, Telemundo comentaron sobre el caso específico de vacunación en Perú. Así que esto posiblemente en Estados Unidos no se hubiese podido dar. Utilizar que investigadores utilicen una vacuna que no tiene autorización del uso de emergencia es básicamente antiético y pierde la objetividad del estudio. Y esto pone en riesgo incluso qué tan fiables sean los resultados de un ensayo clínico si se producen irregularidades de esta magnitud. Así que lamentablemente la investigación ha sufrido un revés con este tipo de problemas, pero yo también confío en que existan cosas positivas en el país que hagan que este problema se pueda revertir. Y uno de ellos, lo menciono nuevamente, es que el Perú también ha participado en el ensayo clínico de Johnson & Johnson. Y esta vacuna que ha sido aprobada el día de ayer por la CDC, que ha contado con centros de investigación peruanos. Así que esta es una prueba que en el Perú, a pesar de que haya problemas, también existe investigación de calidad y investigadores renombrados que puedan llevar a cabo un ensayo clínico de tal magnitud de forma internacional y crear un impacto positivo a nivel mundial. Para terminar y regresar al punto original de esta conversación, José, tú no tienes, o sea, tú no eres optimista con respecto a las posibilidades que tendría el que empresas privadas se hagan cargo de las adquisiciones de vacunas, por cómo están las cosas en el manejo de ese tema en el mundo. Al momento, si vamos a los hechos, la oferta todavía de vacunas es mucho menor que la demanda. Yo lo veo difícil. A mí me gustaría posiblemente que la empresa privada y todos los compradores posibles hagan que la vacuna llegue a Perú, pero de forma concreta esto no se ha producido hasta ahora en ningún país. Esperemos que en el futuro la situación cambie y poder sumar al esfuerzo que está haciendo el gobierno central para la administración de vacunas.